Bienvenidos. Estamos con Tesoros de la Historia con el doctor José Luis Munuera. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el misterio de Velázquez, Velázquez y las meninas, arte, simbolismos y secretos desvelados. El doctor José Luis Munuera, ya de todos conocido, es reconocido experto en la historia del arte y hoy nos lleva a un viaje revelador que será en 3 etapas a través de las complejidades de las meninas de Velázquez. Doctor, cuando quieras, te dejo aquí para compartir pantalla y cuando quieras arrancamos. Muy bien, muchas gracias a ti, a los presentes. Vamos a darle a compartir pantalla. Aquí. Bien, Está empezando a compartir ya, sí. sí. Es muy difícil entrar en un análisis simple de las meninas de Velázquez. No porque en sí la obra pueda ser compleja, sino por la multitud de interpretaciones que se le ha dado a lo largo de la historia y a lo largo de los diferentes conocimientos que emanan precisamente de esta. Vamos a hacer una serie de 3 PowerPoint, de 3 ponencias, de 3 presentaciones, porque el mundo que abarca a las meninas es bastante complejo. Hoy haremos una pequeña presentación de algunos de los elementos que vamos a desarrollar posteriormente. No nos da tiempo a analizar todas y cada una de las diferentes proporciones áureas que dan vida a esta obra, sino que vamos a simplemente a hacer unas pequeñas puntualizaciones que desarrollaremos posteriormente en el segundo PowerPoint y en un posterior tercero, ¿no? Donde veremos la relación de Velázquez con la Cábala o la Cabalá, depende de quién lo diga, y veremos las diferentes simbologías que puede tener a lo largo de la obra, ¿no? Volviendo a la Cábala, diversos autores establecen una íntima relación entre las meninas y el árbol sefirótico o el árbol de la vida, que pasaremos a estudiar con muchísima mayor profundidad en el segundo y tercer PowerPoint. Este primero vamos a citar algunos aspectos que me parecen curiosos a destacar sobre esa aplicación del árbol sefirótico sobre la obra de Velázquez, ¿no? Vemos que Velázquez está inmerso en su autorretrato, que emplaza con exactitud el centro de la céfira número 8, que sería Job, el honor, en la cruceta de la Cruz de Santiago, que de acuerdo con la Cábala es la posición designada a la esfera donde el cabalista invoca con fe absoluta lo que desea conseguir en el plano material. Está conseguido con la cruz de Caballero de Santiago. La octava vestidura de Dios es la céfira denominada el honor, alabanza, gloria, es decir, Job, cuyo nombre es Elohim Tibot. Sus atributos son el misterio de la columna, el pie izquierdo, de aquí surge la antigua serpiente, la disciplina del Señor, rama, querubín, Aarón, hijo del rey, muelas de molino. Este es el canal por el cual Dios fluye hacia los arcángeles y a través de la inteligencia Miguel hacia el cielo del Mercurio. Es la causa y el origen de los animales. Esto está extraído de la página 294 de la Cábala hebrea, el capítulo octavo, en fin, y es de Athanasius Kircher. Aquellos que les gusta la Cábala o conocen la Cábala saben la figura de Athanasius, la importancia que tiene en general. Vemos que en el escenario también de las meninas se materializa la comunicación y el entendimiento a través de los signos convencionales, y esto está oculto precisamente en la obra de arte. Nos dice Foucault en Las palabras y las cosas, nos dice, y cito textualmente, pero la relación del lenguaje con la pintura es una relación infinita, no porque la palabra sea imperfecta y frente a lo visible tenga un déficit que se empeñe en vano por recuperar, son irreductibles una y otra. Por bien que se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se quiera ver por medio de imágenes, de metáforas, de comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas resplandecen, no es el que despliega la vista, sino en el que se definen las sucesiones de la sintaxis. Es decir, aquí vemos cómo la lámpara va a representar el centro de la Da'at, que representaría el conocimiento, la forma de expresarse a través de lo representado. Cada personaje, objeto, detalle de esta pintura en particular tiene una imagen alegórica y activa con la cultura mágica cabalística. Por tanto, la interpretación de las meninas tiene que tener una afinidad directa con su fuente de inspiración, que son 3, fundamentalmente. El primero es Diego Velázquez, que expresa su trabajo cabalístico. El segundo es el cargo de la infanta, que promueve una heredera legítima para el reino de las Españas.
y si se sabe el cómo y el porqué de lo que se pinta, es un rito iniciático con el beneplácito de la cábala. Por ejemplo, vemos que en la metafísica, en el libro tercero, capítulo segundo, se nos dice, en efecto, una misma cosa puede conocerse de muchas maneras, pero los que conocen un objeto por lo que es, le conocen mejor que los que le conocen por lo que no es. Entonces, vemos que nos está diciendo una cosa y nos está diciendo la contraria. Nos está diciendo una cosa que se ve y una cosa que no se ve. Nos está dando un mensaje y a la vez nos está negando ese mismo mensaje al no verlo. Velázquez utiliza esta pared, la del fondo, como soporte geométrico del punto medio del árbol sagrado, en el punto L, que sería el punto medio del árbol, ¿no? Que lo vemos aquí, uno de los céfiros. La segunda razón se debe a la importancia del número 72, como recordamos anteriormente, lo divide en 72 cuadrículas y que además lo defiende el Museo del Prado, diciendo que hizo un cálculo sobre el fondo del cuadro, ¿no? Que queda representado por una cuadrícula de 9 por 8 rectángulos, que hacen un total de 72 celdillas rectangulares iguales de 22,222 por 30 pulgadas cada una, cuya área equivale pues a la superficie real de la pared del fondo de las meninas. El número 72 nos lleva pues al nombre dividido, el número que coincide al conocimiento de la palabra secreta del verdadero nombre de Dios. Por lo tanto, vemos que está haciendo aquí un canto a la cábala y a su representación simbólica. Vemos aquí cómo sería la ubicación del árbol sefirótico dentro de lo que serían los 72 cuadros representados por las meninas, ¿no? Vemos el contenido simbólico, cómo se representa cada uno de los elementos que analizaremos con mayor profundidad en el segundo PowerPoint. Vemos que el espacio geométrico de la céfira sexta, Tiferet, la belleza, es el sello divino, es la verdad de Dios, es la céfira número 6 que representa la belleza, la representación divina y alude al lugar exclusivo de la morada de Dios en el templo de Jerusalén, que estaría situado justamente en la parte superior central del cuadro, ¿no? Athanasius Kircher, que ya lo hemos citado con anterioridad, sacerdote jesuita, políglota, erudito, estudioso orientalista de espíritu enciclopédico y uno de los científicos más importantes del siglo XVII, añade en latín los siguientes contenidos, traducidos. La sexta vestidura de Dios es la céfira denominada la belleza, Tiferet, cuyo nombre es Jehová. Sus atributos son la especulación iluminadora, el árbol de la vida, el placer, la línea media, la línea verde que rodea el mundo, la ley escrita, el gran sacerdote, la salida del sol, las especies púrpuras, los 72 naciones de la tierra, su sello es la verdad de Adán, el misterio que se halla en la tercera letra del tetragramatón, del nombre supremo y Adán del cielo, árbol plantado en medio del paraíso. A través de Tiferet, por eso se encuentra en la parte central, representando el árbol plantado en medio del paraíso, que sería la relación con el árbol sefirótico o árbol de la vida. Por lo tanto, vemos que ya nos planta un esquema en el que va a representar a un lado y a otro lo que sería la generalidad de ese punto central que va a representar el árbol sefirótico, ¿no? Tiferet, a través de Tiferet, Dios fluye en el orden de las virtudes y por lo tanto a través de la inteligencia, Rafael en la esfera del sol. Es la causa de toda la armonía y belleza que contemplamos en el mundo. Esto está sacado de la página 294 de la Cábala hebrea, ¿no? Capítulo octavo. En la Cábala, la Jerusalén celeste suele asociarse con Tiferet, entendido como centro, núcleo y corazón del ser. El cabalista se emplaza de manera voluntaria en el espacio de la Sefirah, es decir, aquel que quiere cumplir su sueño está íntimamente ligado a lo que sería el centro del árbol sefirótico, porque es el medio por el que lo va a representar. Hod, el honor, la octava Sefira, es la dueña soberana de la esfera de la magia y de la dinámica de creatividad del planeta Mercurio. Si trazamos un vector con una inclinación de 45 grados, que ya lo citamos con anterioridad, desde la cruceta del hábito de la Cruz de Santiago hasta el pilar central del árbol sagrado, encontraremos su punto medio, L. Pero también aquí se causa una cierta contradicción, por lo tanto no puedo defender ni una cosa ni otra, en la que si es verdad que quien pinta el Cruz de Santiago es el rey, quien en realidad está haciendo que se cumpla parte del contenido del árbol sefirótico es su majestad, y al ser su majestad también nos indicaría que tiene un amplio conocimiento de la cábala y de la representación hermética y simbólica de lo allí representado. Por lo tanto, es alguien que ha sabido ver más allá de lo meramente representado, ¿no?
En las meninas el punto E es el centro de coordenadas que se encuentra precisamente en la parte del espejo de la representación especular de los reyes, ¿no?, de los monarcas. Verás que sitúa en el espejo la séfira número 9, la Yesod, que es la coordenada 0,9, cuya posición geométrica es el centro equidistante del suelo de la habitación del príncipe y el punto medio del árbol sefirótico, es decir, sería el centro del centro, ¿eh? Y lo vemos aquí ubicado con los diferentes sefirot, que están a su alrededor. Vemos aquí los 4 sefirot inferiores, como sería la representación del espejo, la representación de la cruceta, de la cruz de Santiago, la del jarrito y la de la cabeza de una de las meninas, ¿no? Y algunos autores creen ver en diferentes manifestaciones camufladas entre los vestidos de los personajes de las meninas, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, un emblema hexagonal semi-escondido en las luces resaltadas de los pliegues de la falda de María Agustina Sarmiento, lo vemos aquí con una forma hexagonal, ¿eh?, en el que podemos descubrir en esa enseña supuestamente la intención de representar el sello de Salomón. Ahora veremos por qué importancia tendría ese sello de Salomón con respecto a las figuras representadas allí. Y además podemos ver la intención de hacer una caricatura de rey Felipe IV, ¿no? Lo podemos ver sobre lo que estaría basado, que sería en la moneda de 4 maravedíes, acuñada en Granada, en los tiempos de Felipe IV. Vemos aquí la forma de la nariz, el mentón prominente, el bigote, y nos dice Palomino: el entrecejo muy alto, de cabellos largos plateados, estrecha frente, casi cerviz, pesada y larga nariz, y por otra parte un exuberante labio inferior gigante abre paso a la gangosa boca de este busto, sobre el que se dibujan las claras líneas esculturales de su bigotudo perfil, que también lo vamos a ver en uno de los cuadros de Velázquez, en el que va a representar a Martínez Montañés, y vemos cómo está aquí abocetado el retrato de Felipe IV. La obsesión de los Austrias por legitimar la herencia del rey Salomón podemos verlo en distintos modos. La corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico llevaba la leyenda de Rex Salomón, rey Salomón. La Orden del Toisón de Oro anhelaba recuperar Jerusalén en una nueva gran cruzada. El entronque salomónico, como máxima aspiración de las Austrias, culminaría en el Officium Salomoni, que se iluminó en 1520 en Flandes para el emperador Carlos V. La planta del monasterio del Escorial está basada en las descripciones del templo de Salomón por los diferentes autores antiguos. Las estatuas de David y de Salomón franquean la entrada de la basílica del Palacio del Escorial. En el monasterio del Escorial, la figura de Salomón se sitúa en el centro de la biblioteca en un fresco junto con la reina de Saba. La imagen del rey Salomón, como ya hemos observado en las meninas, quedó reservada para el propio rey Felipe IV, al igual que la representación de Salomón en el centro de la biblioteca del Escorial, en una pintura al fresco del pintor Pellegrino Tibaldi, al lado de la reina de Saba, como corresponde al arte ego de su abuelo Felipe II, pintura que vemos a continuación, en la que existe la alegoría simbólica en hebreo que dice: todo tiene número, peso y medida, dando a entender que todo lo allí representado, no solo aquí, sino a lo largo de su reinado, tiene diferentes significados. No solo tiene peso, tiene medida, sino que también tiene otro significado simbólico de mayor profundidad. Esta frase está extraída del libro de la sabiduría, del 11 al 20. Y la próxima ponencia será sobre Velázquez y la Cabalá, en la que analizaremos todos y cada uno de los elementos de los diferentes sefirot del árbol sefirótico. Tenemos aquí una pequeña bibliografía de lo consultado para la realización de esta breve ponencia. Y también tenemos una webgrafía para aquellos que quieran consultarla, que puedan parar la imagen del vídeo, a pesar de que en el último se dará la bibliografía completa de los 3 ponencias, para que el que quiera investigar un poco más sobre lo aquí dicho, porque la Cábala es un lenguaje muy problemático y es solo para iniciados, entonces hay mucha cantidad de simbología que la verdad es difícil de entender si no se tiene un mínimo de iniciación en la cuestión, ¿no?
Yo soy totalmente lego en el tema, simplemente he investigado un poquillo y hemos podido sacar esas conclusiones. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Comprendo que es un poco difícil la ponencia, ¿eh? No, en primer lugar, muchísimas gracias. Como siempre, tú rompiendo cánones y asombrándonos un poco con ese conocimiento oculto que hay detrás de las obras. Esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? Totalmente, totalmente. Ya verás. El segundo es mucho más complejo. Damos paso a Elizabeth. Sí, tu pregunta, por favor. No se te escucha, Elizabeth. Conecta el micrófono. Ok. Primeramente, gracias, profesor Munuera. He aprendido nuevas cosas muy interesantes. Sabía cosas que no sabía y me ha llamado la atención. Yo quiero solamente preguntarle, yo no he estado en el Museo del Prado, pero he escuchado que cuando hicieron la restauración, duró más o menos, creo, 2 o 3 semanas y eso me llama la atención porque no había mucho que cambiar de repente. Pero la pregunta sería, ¿utilizaron en esa restauración la cábala también o la tomaron en cuenta o solo hicieron una limpieza? Porque 3 semanas me parece muy poco. No, eso es una limpieza nada más. Ten en cuenta Ah, que lo que importa, la aplicación de la cábala es en la composición. Y es una composición de carácter geométrico y matemático. Es decir, no está nada puesto ahí al azar, está puesto de manera muy medida y muy intencionada. De hecho, el mismo Museo del Prado, cuando publica, hace esa publicación en la que hace referencia al uso de una posible cámara oscura y hace referencia a las 72 cuadrículas, es porque intuyen que hay un elemento de conocimiento en un sustrato inferior que ellos no llegan a valorar con la suficiente profundidad, ¿no? Y es un problema porque puede dar lugar a dos tipos de interpretaciones, la que de verdad es y a la que de verdad se supone. Y claro, no podemos saber la verdad salvo que estuviera el mismísimo Velázquez para contárnosla, ¿no? O que hubiese dejado escrito su intención simbólica. Pero conociendo el profundo conocimiento que tenía Velázquez de la mitología, conociendo que hace un siglo casi que se había expulsado a los judíos de España, que el conocimiento de la Kabbalah y de las tres religiones del libro perviviendo en muchas ciudades, como son Toledo, como son Sevilla, como son el mismo Madrid, nos da que pensar con respecto al profundo conocimiento que pudiera tener, ¿no? Y sobre todo ese afán de alcanzar un cierto nivel, como te diría, nobiliario, indica unos orígenes bastante humildes e indica además un conocimiento extraño. Tenemos que pensar que Velázquez es un pintor sevillano que aspira desde el primer momento a intentar llegar a la corte. Y eso, y el conocimiento que tiene de una biblioteca extensísima. Hemos de pensar que los libros no es como ahora, que pega una patada y salen 18, no. Antiguamente era muy difícil hacerse con un libro y era muy difícil tener una biblioteca del carácter como la que tenía Velázquez, que era una biblioteca muy completa con astronomía, con matemáticas, con tratados de pintura y con libros de carácter hebraico o de cabalísticos, ¿no? Por lo tanto, es una figura que tiene una formación intelectual interesantísima. Yo desconocía el dato y lo he descubierto aquí haciendo esta investigación. Desconocía el dato de que él tuviera unas lentes para mirar las estrellas, ¿no? A modo de catalejo. No, en un principio no se me hubiese ocurrido que Velázquez tuviera ese interés por la cosmogonía. Y es muy curioso porque a la hora de representar tanto la Borealis como representar el signo de Capricornio, están excesivamente bien colocados las cabezas. Es decir, que no creo que se pueda dar lugar a la casualidad ni que se dé lugar a algo que no sea la mera intención del artista, ¿no? Entonces es complicado porque es casualidad. Yo creo que no, yo creo que el artista sabía perfectamente lo que quería representar y como un homenaje de alguien, un siervo, hacia su reina y hacia la infanta, pues que hiciera ese juego cabalístico de hacer la estructura de la Borealis y de hacer la estructura de Capricornio uniendo todas las cabezas, incluso las del perro,
que también nos indica mucho de la calidad de persona de Velázquez, porque además representa muchas veces a los perros y los representa algunos de carácter casi de manera fotográfica, porque los corta por la mitad en el retrato de caza de Felipe IV, etcétera, y aquí nos lo incluye como el personaje más ajeno de todo, pero además el que le da cierta importancia, cierto peso, cierta dignidad, ¿no? Al menos a mí me lo parece, es que yo soy amante de los perros. Perfecto. Pasamos ahora a Kevin Pizarro, por favor, tu pregunta. Buena, profesor. Muy No, me buena. llamó la atención cuando usted nos dijo que había cuadros de protección. ¿Me podría dar un nombre de alguno? Y Cuadros de bueno, Bueno, sí, él tiene el retrato del infante Baltasar Carlos, está cargado de todo tipo de amuletos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entre ellos destaca uno que lo tiene colgado de la cinturilla, que es una figa. La figa es el elemento este del dedo pulgar entre otros dedos y demás, que es un signo de protección contra el mal. Y eso era una cosa muy común. Entonces, él que hiciera una representación precisamente en un cuadro como la Menina era una forma de proteger contra la magia, en aquel tiempo se pensaba mucho en ella, de la familia real y de, en este caso, la sucesora, ¿no? Que sería la infanta Margarita. Pero el problema es eso, es decir, se representa y se representan multitud de ellos, no solo lo representa Velázquez, ¿eh? Se representan mucho con, ya te digo, busca el retrato del infante Baltasar Carlos y si no, en la próxima le incluyo esa diapositiva como ejemplo para que lo vea. Incluso te aumento la imagen porque tengo muchas diapositivas de cuando hice el doctorado. Una de las cosas que hice fue ir al Museo del Prado cuando se permitía y hacer fotografías, diapositivas. Ahora ya no se permite, ahora te cobran 50 euros por cada fotografía, a pesar de que los mantenemos nosotros. pero una segunda preguntita. Oiga, ¿y Velázquez se supo si alguna vez perteneció a una tipo orden, tipo secreta, para darnos mensajes tipo con los templarios, con sus catedrales, algo No así? creo. Yo sinceramente no lo creo. Yo creo que es un individuo que tiene una formación de carácter, eh, no sé cómo denominarla, pero no pertenecía ni era masón, ni templario, ni nada de eso. Al menos no lo demuestra. Lo que sí que demuestra es un conocimiento simbólico, mitológico y cabalístico. Es decir, posiblemente en la corte habría muchos judíos encubiertos y eso daría lugar, pasa como con la lectura del Quijote, ¿no? Si Quijote se puede leer de muchas maneras, pero una de ellas es precisamente con la representación cabalística y la lectura que se hace del Quijote con esa representación no tiene nada que ver con la interpretación que se puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces son lenguajes, son lo que se denominan hoy día metalenguajes, es decir, lenguajes que incluyen otros lenguajes dentro de cada uno de ellos y a su vez el lenguaje incluido puede a su vez incluir otro tipo de lenguajes, con lo cual estamos entrando en como pasa con las gárgolas, podemos hacer hasta 7 niveles de interpretaciones distintos y estamos entrando en una profundidad que por desgracia esa riqueza del lenguaje, esa riqueza del conocimiento se ha perdido. Es decir, hoy día basta con ver Eurovisión para darse cuenta de hasta dónde estamos llegando. Hay un tema ahí, estimado doctor, que me parece sumamente interesante, ¿no? Por un lado, por ejemplo, cuando Kevin decía, ¿puede pertenecer a alguna sociedad iniciática? No, pero en aquella época, por ejemplo, la Orden de Santiago no era la orden pseudonobiliaria que es ahora, donde todo el mundo aparentaba, tenías que tener una nobleza de sangre, igual que la del Toisón de Oro, tenían su mitología privada y particular sobre lo que tendría que ser, digamos, un caballero perfecto, mucho más unido a la propia tradición cabalística del corazón puro, ¿no? Pero hay algo que me parece sumamente interesante. En una corte como la de Madrid, cuando hablamos de cábala se habla de Toledo, se habla de Madrid, lógicamente también está Sevilla, y a veces se olvida que la cuna de la cábala mundial es Gerona. Gerona es también donde se origina, es decir, los grandes cabalistas que viven ahora en Israel fueron cuando Bonastruc fue expulsado de España y creó allí la primera escuela cabalística, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, como bien dijiste tú, la cábala no se aprende en 2 días, la cábala necesita una iniciación, la cábala incluso ahora, no la pseudocábala, estimado doctor, sino la cábala real, la cábala mistérica, tienes que ser iniciado en la tradición de la Torá y del Talmud, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre de su tiempo tiene un conocimiento tan profundo, casi rabínico,
de un conocimiento que estaba vetado y que además estaba la Inquisición detrás por mucha protección del rey que tuvieras. ¿Cómo crees tú que, porque por libros, los libros se cuidan solos y mucho más los de los secretos, ¿no? ¿Cómo crees tú que un pintor de su tiempo tuvo un conocimiento tan profundo de lo que es la ciencia cabalística en aquel tiempo, ¿no? Hombre, la corte era muy rica. Ten en cuenta que estamos hablando de un imperio. Y en el imperio, la corte tenía que tener todo tipo de personajes. Pasa igual como si te vas a Italia, en Italia Ficino es el que desarrolla todo el tema del neoplatonismo y desarrolla diferentes corrientes que posteriormente dará lugar a su representación en el arte. Con los Medici creará el contenido cabalístico y hebraico de la Capilla Sixtina, que es el que estoy desarrollando ahora en mi nuevo libro. Entonces, yo creo que es fácil realmente acceder a ese nivel de cultura y más desde la corte. Ten en cuenta que incluso su mismo esclavo, Juan de Pareja, podía ser musulmán, podía tener conocimientos incluso de Kabbalah por aquello de la relación entre algunos tipos de judíos y la raza de color y demás. No es el concepto que tenemos hoy día de que un judío es blanco y punto, ¿no? En aquel momento había una mezcolanza de razas, había un tráfico de cultura en todo el mundo, gracias al imperio. Y ese imperio no era el típico imperio inglés o francés o portugués o americano que son exterminadores. No, el imperio español era un imperio de formación, de creación. No era un imperio de colonias, no, era un imperio de virreinatos, en la que el añadido nuevo, el habitante de esos nuevos terrenos colonizados, era español de pleno derecho en todos los sentidos y por lo tanto asumía la cultura. Fíjate tú que parte de la cultura de los pueblos mayas y demás, lo que es la ortografía, lo que es la estructura de ese lenguaje, lo hacen los jesuitas. Es decir, no solo no buscaban eliminar esa cultura, sino que buscaban fomentarla. Después tenemos 4 desalmados, evidentemente, 4 locos, pero son los menos. Tú miras en los lugares donde colonizaron los ingleses o los belgas y verás que lo que se busca es el exterminio, ¿no? O los mismos americanos que son colonos ingleses, la mayoría delincuentes que no han parado hasta extinguir casi las razas autóctonas propias de americanos. Pues esto es exactamente igual. Yo creo que había una amalgama, un crisol de cultura en la que un pintor con cierto interés por la cultura y el conocimiento podría haber sido iniciado perfectamente sin mayor problema, ¿no? Y viendo el perfil de Velázquez y la biblioteca que tenía, ya te digo, es muy difícil que alguien, sin ser un noble hijo de noble, pudiera tener una biblioteca de 117 volúmenes, ¿no? Y además una biblioteca de 117 volúmenes muy compleja, es decir, no hay libros que sean, sino que son libros que la mayoría tratan de arquitectura, de matemática, de cábala, de... Entonces es fácil que él tuviese tenido alguien, un mentor, algún conocido. Lo que pasa es que la figura de Velázquez es muy enigmática, no conocemos apenas 4 datos de su biografía, pero yo estoy seguro que él, porque además no es un pintor muy prolífico, tiene 100 y pico obras, no es, y yo estoy seguro que él tuvo una formación de algún tipo, ¿no? O por la misma lectura. Ten en cuenta que el árbol sefirótico es casi de lo más representado y de lo más reproducido. Lo hemos visto en la fachada de la Catedral de Sevilla, cómo se representa el árbol sefirótico en la Puerta del Nacimiento. Y en la inmensa mayoría de catedrales que tú vas, te vas a encontrar casi siempre en la Puerta del Nacimiento, porque simbólicamente es un nacimiento a otro conocimiento, te vas a encontrar la representación del árbol sefirótico. Yo lo he visto en Salamanca, lo he visto, en fin, en León, lo he visto en multitud de catedrales representados. Santiago, siempre se me olvida, o Santiago. Es en fin, verdad, te olvidas de Santiago. Tiras para la parte de abajo y te olvidas la parte de arriba, a nivel... Es que, hombre, claro, soy andaluz. Yo tiro para lo mío. Y le damos paso a Elizabeth, que tiene otra pregunta. Sí. No se te escucha, Elizabeth, el micrófono. En este momento, en realidad quiero agregar algo, ¿no? Dices, cábalas es varias formas, ¿no? La dogmática y la artificial. Yo pienso que si vemos aquí figuras geométricas, lo que hacía Velázquez, pienso que era más artificial o la que se dice que no es más figural, ¿no?
Ese es uno. Y la segunda pregunta, ¿qué estilo tenía Velázquez? ¿Renacentista, barroco o die fascinating? ¿Welche estilo se puede hacer el horno de su pintura? Te respondo primero a la segunda. ¿Ya? Velázquez tiene el estilo velazqueño. Totalmente. Es decir, no hay nadie como él en la pintura. Los temas son barrocos, evidentemente, pero su estilo es único en el mundo. Yo no conozco a nadie. A mí una de las cosas que más me enervaba cuando era joven, ya será que con la edad uno se atempera, pero cuando yo iba al Museo del Prado y vive Dios que he ido cientos de veces, lo que más me cabreaba era ver como de cerca tú veías un borrón, como que el tío ha cogido el pincel y lo ha limpiado en la superficie del cuadro. Estaba aburrido y dice, pues yo lo refriego por aquí y que le den. Y ahora te alejas 1 metro y ves una mano perfectamente con la uña, el brillito de la uña, y dices tú, y con perdón de la expresión, ¿cómo coño ha hecho esto? Pues ese es Velázquez. Es como ver un cuadro de Rembrandt, del que los que estaban en contra de Rembrandt decía que se podía colgar un gorro de la nariz de los retratados, de la pintura que usaba. La pintura de Velázquez es única, es decir, es un señor que no utiliza el dibujo de base, que es un señor que trabaja la primera intenzione, como se dice en italiano, y es un individuo que trabaja a base de mancha, resuelve las cosas con mancha, no define. La figura, ninguna de ellas tiene un contorno, no hay un regrueso negro para perfilar. Tan solo le he visto eso en el bodegón que está a los pies de los borrachos. Hay una línea negra que marca un jarrón para dar ese contraste. Pero si tú te fijas aquí no hay ninguna línea negra que te marque nada. Y respondiendo a la primera pregunta, no es una cábala artificial la que él utiliza. Ahora después, en el segundo PowerPoint, veremos cómo en las puertas, en la parte de la puerta aquí, en cada uno de los casetones, hay todo un mensaje cabalístico, utilizando una serie de palabras hebreas que le dan un significado muy profundo tan solo a esta puerta, que qué casualidad, la puerta es o la salida o la entrada, es decir, podríamos verlo como una iniciación o como una salida de ese conocimiento hacia afuera, ¿no? Hacia los demás. Entonces, claro, lo vemos desde un punto, yo al menos lo interpreto desde un punto de vista simbólico, como algo de alguien que se está iniciando. Pero claro, es mi opinión, evidentemente, yo no soy Dios, pero yo entiendo que no es un conocimiento básico ni superficial, ¿eh? Y es muy fácil en la corte de aquel momento encontrarse con judíos conversos, que además eran los que llevaban la economía casi del país. Entonces son gente que se tenían que ocultar, igual que Velázquez oculta el mensaje en el cuadro, ¿no? Entonces es como un doble lenguaje, como te he dicho antes, un metalenguaje. Entonces yo creo que es único. Es Aquí más ventaja. un alquimista de la pintura, ¿no? Ha tocado todos los palos que casi tiene la propia alquimia de la pincelada, ¿no? Claro, y además obtiene el gran premio, ¿no? Tiene la magna obra, ¿no? Que es esto, que tú fíjate, no he entrado en ello porque es una cuestión de composición, pero si un individuo que hace 500 años, él murió en 1500, no, en 1661, y este individuo, casi 4 siglos antes, nos obliga a hacer una lectura visual del cuadro entrando por donde él quiere que entremos. Es decir, nosotros cuando vemos la menina no somos subjetivos a la hora de verlo. Estamos educados a cómo tenemos que entrar. ¿Por qué? Porque nosotros leemos siempre de izquierda a derecha, ¿no? Que es nuestra cultura. Bien, pues nos obliga a entrar por la parte superior del cuadro, hace que bajemos hasta la figura de Velázquez, nos hace dar la vuelta donde los reyes y hacemos un recorrido visual. Uy, se ha detenido la función de compartir. Bueno, hacemos un recorrido visual por todo el cuadro, hasta escaparnos por la puerta del fondo. Si fuéramos orientales, fíjate la universalidad de este individuo, que ellos leen siempre de izquierda a derecha y de arriba a abajo, haríamos el mismo recorrido. Es decir, espérate a ver si me lo permite. Haríamos el mismo recorrido, es decir, iríamos por aquí, iríamos de arriba a abajo y haríamos el mismo recorrido visual hasta escapar por esta parte del cuadro. Con lo cual tenemos
un individuo que a pesar del tiempo, a pesar de los siglos, nos ha educado para hacer la lectura del cuadro que él quiere. Y además lo hace con un carácter universal, tanto para Oriente como para Occidente. Y eso le da esa universalidad que tiene Velázquez. La lectura del cuadro la podemos entender universalmente. Y eso ya para mí hace que tenga una categoría que no tiene ningún otro pintor. Ten en cuenta que estamos hablando del mayor pintor que ha existido en la historia, bajo mi punto de vista. Bueno, no, es el segundo. El primero fue el de Altamira. Totalmente. El de la cueva, que ese no tiene firma y nadie sabe quién No es. tiene firma, ¿no? Lo Pues, mismo le pegaron por pintar la cueva. Lo totalmente, mismo no, era un niño. Y le totalmente. dio- Te imaginas, fue un niño desde su punto de vista infantil y al final la obra le de va el arte... padre y le dice, ¿me has estropeado el salón? Pues toma, en el culete. No sabemos, pero evidentemente toda la historia universal del arte tiende a ir al comienzo, tiende a ir a la representación gráfica, psicológica y cultural que nos encontramos en la cueva de Altamira, ¿no? Entonces, después Velázquez, después Rembrandt, y después hay una cantidad de pintores, pero fundamentalmente, entonces yo creo que se escapa a más, ya te digo, yo mi intención en un principio era por los conocimientos básicos que yo tenía de las meninas, digo un PowerPoint y despachado, pero no, son tres y me temo que a lo mejor acaban siendo cuatro, no lo sé. Voy por el tercero y la verdad es que cada paso que doy se abre otra puerta y si no se abre una puerta se abre una ventana y, en fin, Pues y nada, da muchas claves porque incluso el jarrito tiene su porqué, tiene su sentido que está indicando el imperio, ¿no? El jarrito es una representación simbólica también mexicana y demás, y tiene su rito, y como tal rito lo explicaremos en uno de los PowerPoint, para que quede claro que nada está hecho al azar. pues estimado doctor, muchísimas gracias. A Estamos vosotros, pendientes de la próxima, como siempre agradecido por tu conocimiento, generas más dudas que resuelves, eso es vaya importante. por Dios. Y esperando también que presentes aquí tu último libro, que es el de Gargolarion, que haremos un artículo en el periódico de la universidad y Muy que bien. invito a todos a que cuando esté a la venta lo compran, porque también es importante leer letra a letra el conocimiento pues, que el doctor quiere transmitir, que eso es sumamente importante. Pues nos vemos el próximo día. Muy bien, pues a vuestra disposición quedo y lo que queráis, a vuestra disposición. Tenéis mi correo o a través tuya me pueden hacer las preguntas que quieran o lo que sea. Yo encantado. Pues nada, gracias y nos vemos. Como siempre, muchísimas gracias. A vosotros, siempre. Un fuerte abrazo a todos, también gracias a todos los presentes. Ya sabes que la gente suele ser vaga y después se conectan. El lunes está todo el mundo dándole a verlo, no quieren dar la cara, quieren estudiar a Velázquez a través de Bueno, las sombras, ¿sabes? Del lo, velo de impo- Isis, ¿sabes? lo importante es que se divulgue, es lo único. Es decir, el conocimiento hay que darlo. Si lo oculta, que es por lo que yo estoy en contra de muchas de estas, ¿cómo te diría? Estas asociaciones, estos, pues porque hay que dar a conocer conocimiento, es fundamental para que la gente evolucione y tenga más puntos de mira, sea desarrolle un espíritu crítico, que por desgracia estamos viendo que no está en este país desarrollado, y se tenga una actitud beligerante con la línea oficiosa, de oficio. Nosotros tenemos que hacer una línea oficiosa, que es aquella del conocimiento. Y es importante el que se dé a conocer. Yo, cuando tú lo cuelgas, yo también lo cuelgo en mis redes sociales para que la gente lo vea. Es decir, es importantísimo conocer la otra cara que no se ve y que todo tiene... El problema es que nos conformamos con la superficialidad en la vida. Y no, hay que darle la vuelta porque realmente eso es lo que eleva el espíritu, ¿no? El ser consciente también conlleva cierto grado de intranquilidad y de insatisfacción, ¿no? Es más, no sé a quién le escuché decir que era más feliz el idiota, pues, Bueno, posiblemente. seguramente sí. Pero bueno, es importante evolucionar, es importante conocer, por eso hay que darle la mayor divulgación posible, ¿eh? Pues nada, doctor, como siempre, que hoy no te he llamado maestro, te lo digo ahora para finalizar. Maestro, ya sabes, nos vemos y gracias por todo.
Mira que eres pérfido. Totalmente, ¿oíste? Hay varios mensajes. El mensaje profundo, el de maestro con mayúsculas, no el de maestro con minúsculas. Eso, porque los gallegos tenéis esa retranca, Dios. Un fuerte abrazo, venga. Venga. Hasta luego.